Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Nos alegramos en el Señor que nos permite la vida, nos permite, en la medida que el Señor así lo permite, nos permite salud, nos permite buen ánimo para congregarnos este día. Es muy especial porque es el día que el Señor hizo para que le busquemos, para que le alabemos, para que le adoremos, para que prediquemos su palabra, para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Estamos muy alegres y entendemos que esa alegría viene de nuestro Dios, viene de nuestro gran Dios. Él produce ese gozo que es inexplicable, que es a pesar de las circunstancias, un gozo que es permanente, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Quiero invitarles, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios. Estuvimos leyendo hace un rato en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y nos ubicamos en el capítulo número 4 y vamos a leer juntos el versículo 17. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Leamos juntos esta porción de las Escrituras. Dice la palabra de Dios: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, por tus planes, por tu verdad. Gracias, Padre Celestial, por esta porción de las Escrituras que nos has dejado, Señor, para que conozcamos cuál es tu voluntad, cuál es tu designio, tu propósito desde tiempos eternos para con tu pueblo, tu iglesia. Y sabemos, Señor, por esta porción de tu palabra, que ese propósito comprende las mejores cosas para nosotros. Gracias, Señor. Descansamos en ti y rogamos, Dios, que seas tú hablando a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, tu palabra, que es viva y eficaz, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si supiera que hoy es el día de su muerte, ay no, dijeron por ahí. Ay no. ¿Se arrepentiría usted de algo que hizo o que no hizo? En su libro Los 5 arrepentimientos de los moribundos, es increíble que existan libros como estos. Los 5 arrepentimientos de los moribundos, de una enfermera, Bronnie Ware, dijo que el principal arrepentimiento de mucha gente que estaba a las puertas de su muerte era que ojalá hubieran tenido el coraje de hacer lo que realmente querían hacer y no lo que otros esperaban que hicieran. Otro arrepentimiento es que ojalá no hubieran trabajado tanto. La autora del libro concluye que a pesar de las diferentes expresiones, experiencias, emociones que experimentan los moribundos de negación, de miedo, de enojo y de arrepentimiento, dice ella que ellos encontraban paz al hablar de estas cosas. Piense usted, si hoy fuese el día de su muerte, ¿partiría en paz? El evento escatológico más próximo en la Biblia es
y relacionado con la iglesia es precisamente el arrebatamiento. Repito, el evento escatológico, es decir, evento que tiene que ver con las cosas del fin de los tiempos, el evento más próximo, el más cercano y relacionado con nosotros, la iglesia, es el arrebatamiento. Este evento será el preámbulo de nuestra eterna paz. ¿Por qué? Porque es el evento que nos pondrá o nos llevará a estar con el Señor en gloria por la eternidad. Por la eternidad. Pero que también es el evento, hermanos, que en las Escrituras nos ha sido revelado para que hasta el día de hoy tengamos ánimo manteniendo nuestra mirada en los cielos. El arrebatamiento, mis hermanos, nos mantiene con la mirada en el cielo. El término arrebatar aparece en el versículo 17. Este es un término muy especial en las Escrituras, porque la palabra que traduce aquí como arrebatados, indica poder, indica autoridad, indica una gran fuerza, indica o implica rapidez. Es la idea de tomar algo con mucha ligereza, fuerza, poder. Este término implica fidelidad. Este término implica un bienestar para los que son arrebatados. Un bienestar. Es un acto de bondad. El arrebatamiento es un anhelo que nosotros debemos tener. El arrebatamiento, este término, solamente este término indica todas estas cosas. Y además es un término que implica que es por el Señor, en el tiempo del Señor y para el Señor, aunque seremos los beneficiados de esta obra de Cristo, es por el Señor, en el tiempo del Señor y para el Señor. En este pasaje, hermanos, de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, acerca del arrebatamiento, está en un contexto donde el Señor llama a la iglesia a vivir en santidad, a ocuparse en las cosas que como hijos de Dios nos conviene. Y es que, hermanos, en las Escrituras está claramente revelado cómo el Señor quiere hallar a su pueblo cuando Él venga, haciendo lo que conviene como hijos de Dios, no en pecados, no en obras de la carne, no en discordias, no en divisiones, sino hallarnos en paz con Él. Hermanos, y es que el arrebatamiento podemos considerar aquí como una primera cosa, es esperanza para nosotros los creyentes. Es una esperanza divina de Dios para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El arrebatamiento, hermanos, es nuestra esperanza de las mejores cosas, las celestiales, las que permanecen, las que perduran por los siglos de los siglos. El arrebatamiento, hermanos, es esperanza divina para el creyente. Si hay un término en estos pasajes del versículo 13 al 18 que define todo lo que está revelado aquí, es esa palabra
que está al final del versículo 13. ¿Qué palabra es? Esperanza. Esperanza. La palabra que usa aquí la Escritura como esperanza es un término que indica algo que es favorable. Por eso es un bienestar. La palabra que traduce aquí como esperanza implica un esperar con anhelo, con deseo ferviente. Ya quisiéramos, es la idea de que ya quisiéramos que esto ocurriera en este preciso momento. Muy bien, hermanos, nos vamos 2. Debe ser un anhelo de la iglesia, mucho más que las cosas terrenales, mucho más que el mismo alimento, mucho más que vivir aquí en este mundo. Nuestro anhelo es partir con el Señor. Eso es esperanza. Partir con el Señor para estar por siempre con Él. Este término esperanza es la idea de esperar con confianza y con expectación, con la mirada puesta en el cielo. Mire, porque este arrebatamiento de la iglesia es esperanza divina para el creyente. Mire el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es un eufemismo, es una figura literaria que las Escrituras usan comúnmente para adornar una idea, una verdad, y que no suene tan dura o tan fuerte o quizás para algunos ofensiva. Aquí no está hablando del dormir natural cuando vamos a la cama a descansar, sino que este dormir está hablando de la misma muerte. Y dice Pablo que no quiere que estos hermanos ignoren acerca de los que ya que han partido de este mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los no creyentes, los que no tienen esta esperanza. Entonces, mire, el arrebatamiento es esperanza, porque es la esperanza que trae consuelo en medio de la tristeza. Y uno puede notar esta realidad, este consuelo, cuando estamos en un funeral de uno de nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre un funeral de un creyente y de uno que no es creyente? Que hay esperanza. ¿Por qué? Por el consuelo. Mire, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia en Tesalónica estaba pasando por una circunstancias muy difíciles. La iglesia en Tesalónica estaba pasando por tribulación, por persecución. Pablo mismo, cuando escribe esta carta, la escribe porque tuvo que salir de Tesalónica a razón de las persecuciones y no tuvo mucho tiempo para estar allí con la iglesia y compartirles estas cosas que él acostumbraba a hacer en los lugares donde iba. De llevar el evangelio, de confirmar a los hermanos en la fe y llevarlos a un entendimiento acerca de doctrinas tan interesantes como estas, y que a propósito el día de hoy todo lo que tiene que ver con escatología bíblica son doctrinas que generan mucha confusión. Hay diversidad de interpretación. Y mira lo que dice Pablo, no quiere que ellos ignoren. Ellos pensaban que cuando un creyente moría, hasta ahí llegaba su esperanza. Pensaba que si alguien había confesado a Cristo como su Señor y Salvador y moría, ya no tenía esperanza de ser llevado por el Señor a los cielos. Y Pablo les hace la claridad. Claramente, hermanos, cuando hay experiencias como la muerte,
Debemos reconocer que por naturaleza eso es causa de tristeza. ¿Quién no se entristece cuando un ser querido parte de este mundo? Sería muy extraño, muy raro sentir gozo o más bien placer, complacencia por la partida de un ser querido sin tristeza. Y no solamente la muerte es causa de tristeza, hermanos, hay muchas circunstancias que traen a nuestra vida dolor, sufrimiento, tristeza. Pero el saber que Cristo viene por la iglesia es esperanza, porque esa verdad nos consuela. Nos consuela en el hecho de que esa tristeza no va a ser por siempre, sino que el mismo Señor, como dice la Escritura, ya en Apocalipsis capítulo 21, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Habrá eterno consuelo, pero ese consuelo lo podemos disfrutar en este momento, conociendo, reconociendo, estando convencidos que Cristo un día vendrá por nosotros. Hermanos, la esperanza con el arrebatamiento consuela, porque es la esperanza de vida después de la muerte. Amén. Es la esperanza de vivir por la eternidad. Pero hay que estar seguros. Dice la Escritura en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hay una condición que garantiza, hermanos, tener esa esperanza. Y es que esa esperanza es por la fe en el Evangelio. ¿Sabe? Aquí en este versículo 14, en la primera parte de este versículo, describe lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que dice allí, que Cristo, ¿qué? Murió y resucitó. Y lo que está llevando Pablo para animar a los hermanos de Tesalónica, que estaban confundidos, que ignoraban, que estaban pasando por tribulación y tristeza, es que la garantía de esa esperanza no son las obras, no es hacer un pago, no es hacer algún sacrificio corporal, sino haber creído que Cristo murió y resucitó por nosotros. Hermano, mire, cuando nosotros pensamos en esta condición, no hay otra cosa que decir, el Señor es muy misericordioso. Porque cuando seguimos mirando el pasaje, especialmente en el capítulo 5, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses presenta otro evento muy distinto a este del arrebatamiento. Primero a los Tesalonicenses habla del día del Señor, y más adelante, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 5 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. El día del Señor es un espacio de tiempo donde el Señor derramará sobre el mundo su ira por no haber creído el Evangelio. Hermanos, cuando pensamos nuevamente, en esta condición, que es solamente ¿qué? Creer que Cristo murió y resucitó, no solamente nos garantiza que seremos llevados al cielo por Dios, sino que además nos garantiza la libertad de esos juicios, terribles juicios que caerán sobre el mundo. ¿No es nuestro Dios muy misericordioso? Hermanos, es por la fe en el Evangelio que nosotros podemos tener confianza y el anhelo de una esperanza mejor. ¿Qué evidencia o fruto prueba que usted y yo hemos creído en ese Evangelio? Mire lo que sigue diciendo el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Así también debemos creer, es la idea aquí. Así también debemos creer que ¿qué? Que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esta expresión es otra manera de decir que el Señor nos llevará al cielo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? El fruto de haber creído el Evangelio es también creer que seremos llevados por el Señor. No debe haber duda alguna en nosotros al respecto. Hermanos, creer en el Evangelio es creer que usted y yo seremos llevados por Dios al cielo. Y escuche esto, estemos vivos o estemos muertos. Amén. Mire, la esperanza se describe así: Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Cristo, a los que ya partieron habiendo creído que Jesús murió y resucitó. Este término traer que usa aquí la Escritura es interesante, porque cuando hablamos de traer, es como cuando hacemos una encomienda, ¿cierto? O nos envían una encomienda, ¿cierto? Nos traen. El actor de esta acción es Dios. Dice que Dios traerá. Y la idea es, ¿a dónde? Para que pensemos, ¿a dónde traerá? Ya sabemos que con quién traerá. Con Jesús. Ya sabemos con quién, ¿a quién traerá? ¿A quién traerá? A los que durmieron en Él, a los que han partido. La pregunta es, ¿a dónde traerá? Este traer aquí es la idea de traer hacia Él. Traer hacia Él. Dios traerá hacia Él mismo a los que han creído en el Evangelio. Qué hermosa promesa tenemos aquí de parte del Señor, hermanos. Dios hará esta obra, ¿de qué? De llevarnos donde Él mora, para que estemos con Él por siempre. Hermanos, mire, ¿no cree usted que es la más grande esperanza? Un día seremos llevados por el Señor. Estemos vivos o estemos muertos. Estemos en tribulación, en tristeza. No importa. ¿En Dios qué? Hay esperanza si es que hemos creído en el Evangelio. Hermanos, la esperanza del creyente con el arrebatamiento es fuente de gozo. Uno puede estar pasando por dificultad, por pruebas, estar experimentando la partida de un ser querido, una enfermedad terminal, estar moribundo, circunstancias que producen dolor, pesar, que pueden llevar a la persona, yo me arrepiento de no haber hecho esto. Hay esperanza en medio de la tristeza, mis hermanos. Por eso el arrebatamiento, este mensaje del arrebatamiento es fuente de gozo. Es el gozo de saber que para el creyente la muerte no será su fin. Es el gozo de saber que para el creyente habrá consuelo en medio de la tristeza, un consuelo divino. Es el gozo de saber que seremos llevados por Dios a sus moradas, donde Él habita, donde Él mora, donde Él está. Estemos vivos o estemos muertos. Es el gozo, hermanos, de saber que tenemos la mejor de las esperanzas. ¿No dicen amén? Tenemos la mejor de las esperanzas, porque seremos llevados por Dios donde Él está. El arrebatamiento, hermanos, es esperanza divina para el creyente, pero también es promesa divina para el creyente. Yo quiero que haga una observación, le animo a que haga una observación. Hay algunos términos aquí que indican promesa, que son promesas del Señor. Miren, en el versículo 14 hay una palabra que indica que hay una promesa. ¿Qué palabra es? Traerá. En el versículo
16, mire, casi al final, ¿qué promesa? Descenderá. Son palabras que indican promesa. La palabra que aparece en el versículo 16 también, cuando dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Entonces, mire, traerá, descenderá, resucitará. Otra palabra está en el versículo 17 cuando dice que seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Promesas. Hay otra palabra allí en el mismo versículo 17, al final, cuando dice que estaremos siempre con el Señor. Observe el versículo 15 ahora cómo comienza. Por lo cual os decimos esto, ¿qué? En palabra del Señor. Hermanos, esto no es invento del hombre. Esto no es un contentillo para cuando estemos en dificultades. Es palabra del Señor. Son sus promesas, las cuales en Él todas las promesas son ¿qué? Amén. En Él todas las promesas son sí, porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Hermanos, otra manera de decirlo, demos por hecho, teniendo en cuenta que es palabra del Señor, que esto que dice aquí es una realidad. Ya es un hecho. Porque no depende de nosotros. Lo sepamos o no lo sepamos, lo querramos creer o no, es un hecho. Porque no depende ni de lo que usted crea, considere, piense, admita, opine. No, aquí las opiniones no cuentan. Lo que cuenta aquí es la verdad del Señor. Esto es palabra del Señor, del que tiene ¿qué? Autoridad, del que tiene el señorío sobre todo, el que es soberano. Es palabra del Señor y Él lo cumplirá. En otras palabras, Él vendrá por nosotros. Él vendrá por nosotros. Mire, esta promesa del arrebatamiento se cumplirá con la venida del Señor. Versículo 15 y parte 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿qué? Descenderá del cielo. Seremos arrebatados cuando el Señor venga. Cuando el Señor, ¿qué? Descienda de los cielos. ¿Sabe que este término no es solamente es bajar de arriba? Valga la redundancia. ¿Sí? Bajar de los cielos. Sino que también indica bajar y desencadenar. Soltar. Librar. Cuando el Señor venga, se cumplirá esta promesa. Y no solamente vendrá por nosotros, sino que nos librará definitivamente, de una vez para siempre. Nos soltará, nos librará de este mundo de maldad. Nos librará definitivamente de todo aquello que al presente nos produce sufrimiento, cuya razón principal es el pecado. Hermanos, cuando el Señor venga por la iglesia, vendrá para que ya no suframos más. Porque de manera definitiva nos librará, nos desencadenará, soltará esas cadenas que nos tiene todavía amarrados a este mundo de maldad. Aunque no somos de este mundo, hermanos, pero debemos reconocer que sufrimos las consecuencias del pecado en este mundo. Y por eso es que a veces nos entristecemos. Hay tristeza, hay dolor, hay pesar. Las cosas se hacen difíciles. Pero cuando Él venga, todo eso dejará de ser. Amén. El Señor vendrá, hermanos.
El Señor vendrá. Estas son palabras del Señor. ¿Qué confirma esto? Su autoridad. ¿Cómo vendrá? Con voz de mando. Con voz de arcángel. Es algo así como el general de los generales, dándole órdenes a sus ejércitos. Y todos los soldados que hacen, obedecen porque es la voz del que tiene el mando superior. Tiene voz de arcángel. El arcángel es una clase de ángel, guerrero, militar, que tiene el mando. Es el principal entre los ángeles, que cuando habla con poder, habla con autoridad y se cumple su palabra. Hermanos, cuando el Señor descienda de los cielos, los muertos en Cristo no tendrán más opción sino que levantarse de entre los muertos, porque a la orden del Señor obedecerán. Porque así es la autoridad del Señor. Es la promesa del Señor y la cumplirá porque Él tiene autoridad divina para cumplir sus palabras. Amén. Es con trompeta de Dios. ¿Saben? En la Biblia las trompetas tienen una trascendencia, un significado muy especial. Las trompetas eran usadas para avisar cuando había un pueblo enemigo que venía a atacar, y servía para avisar, para poner en alerta al pueblo. Las trompetas servían para convocar al pueblo para la adoración, para el culto, en fin. Y mire, el Señor viene con trompeta para hacernos el llamado, para ir al encuentro con Él. Un llamado que, como dice la Escritura, su llamamiento, todo su llamamiento es irrevocable, es irresistible. Ni los muertos que han partido en el Señor resistirán el llamado del Señor para encontrarnos con Él allá arriba. Es la promesa, hermanos, para todos los creyentes. Mire, ¿quiénes serán los beneficiados de esta promesa? Los que han muerto en Cristo, ¿cierto? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Luego qué? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, con los que han resucitado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es una promesa para todos los creyentes en Cristo. Somos muy bendecidos. Permítame usar esta palabra. Somos muy afortunados. El término fortuna, no tengamos temor al término fortuna. A veces se usa hoy día en temas de juegos de azar y todo esto, ¿no? Pero el término fortuna es un término que en el Antiguo Testamento es sinónimo de gracia. Y lo voy a decir de otra manera, quizás más común para nosotros. Hermanos, por la gracia del Señor somos muy suertudos. Porque Él vendrá por toda su iglesia. Ninguno de los escogidos se quedará. Ninguno de los llamados por el Señor se quedará. A menos que rehuses el llamado del Señor a creer en Él. A menos que estés engañado y creas que por asistir a la iglesia, por acudir a algunas actividades de los cristianos, que porque mis padres son creyentes, que porque en la casa se ora, a menos que estés engañado que por hacer esas prácticas ya eres salvo, la promesa es para todos los que hemos creído. Hermanos, esta promesa es para todos los creyentes.
los muertos en Cristo resucitarán. Los que quedemos seremos arrebatados. ¿Sabe? Pablo, cuando hablaba de estas cosas, lo hablaba con esperanza, con anhelo. Mire, ¿cuál es el anhelo de Pablo? Porque si bien fue inspirado por Dios, el Señor le permitió en la manera de Pablo escribir, incluir allí su anhelo, aunque fue inspirado por Dios. No le negó el Señor a los autores humanos esa particularidad, esa individualidad de expresar la palabra de Dios relacionado con su personalidad y con sus anhelos que no distorsionan la verdad, que no cambian la verdad de Dios. Antes bien, lo que vemos aquí es el anhelo que a nosotros hoy día es también un ejemplo para animarnos a anhelar que el Señor venga por nosotros. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? De que el Señor viniera mientras que Él, ¿qué?, estuviese vivo. ¿Y no es el anhelo de todos nosotros? Entonces no juzguemos a Pablo y no pensemos que la Escritura aquí falló en alguna manera, no. Sino que es lo que el Espíritu Santo pone en el corazón de todos nosotros, quienes hemos creído en el Evangelio y que anhelamos que el Señor venga. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que condicionamos nuestro anhelo. ¿Cuándo es que anhelamos que el Señor venga? Y seamos sinceros. Cuando estemos viejitos, y hay viejitos que no desean, ¿no? ¿Recuerdan unas señoras que estaban cantando acerca de la venida del Señor y por ahí dice una, pero no todavía, Señor? Y era viejita. Especialmente, hermanos, cuando estamos pasando una situación muy compleja. Cuando hemos hecho algo que quisiéramos como devolver el tiempo para como enmendar las cosas. Ay, Señor, ven y acaba con esta angustia. Hermanos, este anhelo tiene que ser aún en los mejores momentos de nuestra vida aquí. Es más, deberíamos anhelar mucho más que el Señor venga cuando estemos bien. Yo les quiero contar una anécdota que me hizo recordar esto que estoy diciendo acá. Tuve un hermano que fue asesinado y pues uno se pregunta en medio de una situación, o sea, mi hermano pues no era una persona, digamos así, buscapleitos, ni tenía enemigos, no sé. Bueno, cada vez que uno habla de un muerto, pues habla uno bien del muerto, ¿no? Pero era una persona que antes bien era reconocida porque hacía muchos favores a la comunidad, era muy dado a favorecer, a hacer favores y sin pedir nada a cambio. Y al ser asesinado, pues uno se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, hay confusión. Sin embargo, y esto lo comparto, que quede entre nosotros. Yo meditaba y le daba gracias al Señor porque el Señor se llevó a mi hermano en buen tiempo. Él fue una persona que, si bien no era una persona que quisiera algún daño mayor, fue una persona que también era rebelde con Dios y se había apartado de las cosas de Dios, pero esos días cuando él murió, él se había reconciliado con el Señor y estaba en paz con el Señor, estaba volviendo a la iglesia, estaba volviendo a la palabra de Dios. Yo recuerdo muy bien esos eventos. Yo estaba comenzando aquí en el Instituto Bíblico mi primer año y meditaba en eso y yo le daba gracias al Señor. Señor, gracias porque te lo llevaste en su mejor momento, en paz con Él. Hermanos, mire, esta promesa del Señor es para nuestra paz porque es la promesa de estar por la eternidad con el Señor. Mire cómo concluye
el versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Recuerda que la palabra mejor que describe este pasaje es la palabra esperanza. Y este versículo al final describe de la mejor manera cuál es esa esperanza. Estar siempre con el Señor. ¿Qué le parece? ¿No es lo mejor? ¿No es lo que dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia, pero el partir y el estar en la presencia del Señor es, no solamente dijo mejor, sino que dijo es muchísimo mejor. ¿Sabe qué está pasando, iglesia? Que parece que estamos muy acostumbrados a este mundo. Y parece que para algunos es muchísimo mejor quedarnos acá. ¿Sabe por qué? Y Pablo hizo una diferencia. Para él era muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Sin embargo, presentó que por necesidad era bueno quedarse. Hermanos, debemos anhelar la venida del Señor. Debemos anhelar este día del arrebatamiento, porque será lo que permitirá ese paso para estar siempre con el Señor. Mire, hasta el momento el Señor ha estado con nosotros, porque Él no ha fallado en su presencia. Pero sí hemos fallado nosotros, hermanos, en tener comunión constante con Él, ¿o no? Sin embargo, con el arrebatamiento eso cambiará. Porque entonces con el arrebatamiento, ¿ahora qué? Estaremos siempre con Él. Eso es lo mejor. A menos que nos dediquemos a hacer la obra del Señor, lo cual es muy necesario, mejor es partir y estar con el Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la necesidad o la urgencia de quedarnos aquí no es la obra del Señor. Es que mi hijo se gradúe de profesional, es tener un buen empleo, es que mi empresa crezca. Y déjeme decirlo, no es que estemos acá sugiriendo que no se deseen esas cosas, sino que se les da la prioridad a esas cosas. Que tener un cuerpo bien formado, bien estilizado y todo esto. Pero ¿qué hay, hermanos, de estar con el Señor? El Señor vendrá por nosotros, hermanos. Esto es inminente. Es inminente. El Señor vendrá y lo mejor está por venir para nosotros. Estar en gloria con el Señor. Tanto los que ya partieron como los que vivimos estaremos por siempre con el Señor. Debemos anhelarlo, porque es muchísimo mejor. El creyente, hermanos, espera la promesa divina del arrebatamiento. La espera con confianza, la espera con expectación. ¿Cómo? Con la mirada en el cielo. Finalmente, mi hermano, el arrebatamiento es motivación divina para el creyente. ¿Cómo termina el capítulo? Leamos juntos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué fin tiene este mensaje? Un mensaje escatológico que, a propósito, ¿cuál es el fin de toda la escatología bíblica? Podemos tomar aquí un principio. ¿Cuál es? No es causar miedo, no es causar terror. ¿Sí? Algunos leen Apocalipsis como... ¿sí? Algunos ni leen Apocalipsis por miedo. Y no es causar terror ni miedo, tampoco es causar confusión. Pablo les dice al principio, no quiero que ignoren, sino que estén, ¿qué? Bien claros. Hermano, ¿sabe? Estas doctrinas hoy día son productos, generan mucha confusión. Por ejemplo, hay algunos que creen que ya esto pasó.
Algunos creen que estamos en el milenio. No quiero pues usar esto de manera despectiva, pero es como para que consideremos, hermanos, en qué estamos creyendo. Porque hay algunos, y es lo que la iglesia más adelante, hermanos, se confunde, porque algunos entraron y empezaron a predicar y a enseñar a esta iglesia que ya el Señor había venido. Hermanos, este mensaje es para alentarnos. Y este término alentar, por lo menos hay dos cosas aquí, hermanos, acerca de este alentar, porque es lo que nos lleva a pensar en lo práctico de la razón de este mensaje. Este mensaje es para qué. Es para mi ahora, es para mi presente. Esperamos su venida, pero ¿ahora qué? Y no seamos como muchos de los de Tesalónica, que entonces vendieron sus cosas, dejaron de trabajar, empezaron a estar ociosos. El contexto de este mensaje está en un contexto donde Dios llama a la santificación. Es un contexto, mírelo, donde Dios llama, por ejemplo, mire el versículo 11 del capítulo 4, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y en el trabajo. ¿Sí? Esta palabra alentar, dije al menos dos cosas. ¿Qué significa alentar? Hermanos, orar por los hermanos. ¿Qué ministerio o qué fruto produce la oración? Animar a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? En este contexto, ¿cuáles hermanos eran? Los que estaban pasando una tristeza. Levante la mano si hay alguno que está triste aquí o que ha pasado por alguna tristeza, para que mejor. Hermano, tenemos un ministerio muy grande de alentar a los que están desanimados, tristes. Y aquí hay una idea bíblica muy práctica. ¿Cómo? Orando. Orando. Hermanos, no seamos tan duros con los que están en tristeza. A veces tendemos a ser muy duros, nos creemos muy espirituales. ¿Sí? Es natural estar triste. No hay que regañar al hermano que está desconsolado porque está pasando por una dificultad, sino que hay que alentar, animar, exhortar. ¿Qué es animar? Levantar el ánimo. Y lo podemos cumplir por medio de la oración. Otra cosa, mire, esto de alentar es alentar a los hermanos por medio de la consolación, porque alentar es lo mismo que consolar. ¿Y cómo podemos consolar a un hermano que está en tristeza? ¿Cuál es el fundamento de consolar? Estar al lado de, es acompañarlo en su tristeza, es hacer presencia. Mira, hay muchos cónyuges muy tristes que incluso se sienten abandonados por sus esposos, por sus esposas, sea el caso. Porque cuando están pasando por un momento de dificultad, muchos cónyuges no están allí para apoyar, sino que ¿qué? Yo mejor me voy, me pierdo. No, hermanos. Este mensaje de esperanza, que es una promesa divina para nosotros, es para alentarnos los unos a los otros, y cumplimos esa función en la medida que acompañemos al que está en tristeza. Cuando uno de nuestros hermanos está pasando por la experiencia de la partida de un ser querido, ¿cómo podemos alentar? Orando. ¿Y qué más? Y consolando, estando allí, acompañando. Y otra cosa más, ¿cómo alentar? ¿Cuál es el medio, el instrumento? Alentados los unos a los otros con estas palabras.
con estas palabras. Hermano, enseñando, recordando estas promesas del Señor, especialmente que el Señor vendrá por su iglesia. El mensaje del arrebatamiento, hermanos, nos motiva a servir al Señor. El arrebatamiento nos motiva a servir a los hermanos. Hermanos, tenemos una gran esperanza, tenemos una gran promesa y tenemos un gran llamado del Señor por medio del mensaje del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es esperanza divina para nosotros, es promesa de Dios para nosotros y es motivación de Dios para nosotros a servir, para estar ocupados en lo que realmente conviene. Y nuevamente, cuando pienso en estas cosas, lo que dice aquí la Escritura es como diciéndonos cómo el Señor nos quiere hallar cuando Él venga. ¿Cómo nos quiere hallar? Orando por los hermanos, consolando a los hermanos, animando a los hermanos y estando en la palabra del Señor, usando la palabra del Señor, estando en las Escrituras, no abandonando la comunión con Dios a través de la palabra, usando su palabra para animar a los demás. Hermanos, el arrebatamiento nos mantiene con la mirada ¿dónde? ¿Por qué en el cielo? Porque en el cielo es donde está nuestra esperanza. Porque del cielo es que viene la promesa de que seremos llevados por el Señor. Y porque en el cielo, porque del cielo viene la motivación para que nosotros sirvamos animando a los hermanos. ¿Sabes qué vamos a hacer en la eternidad? No es como lo pintan, ¿no? Con una arpa ahí, y con una aureola y un vestido blanco y unas alitas. Hermanos, sirviendo. Entonces adaptémonos de una vez a la eternidad. Ajustémonos a la eternidad. No al mundo, sino anhelando su venida. No amando este mundo. Aquí no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza viene de arriba y está arriba en los cielos, de donde viene el Señor por nosotros. Amén. Si el día de nuestra partida fuese hoy, o mañana, o dentro de muchos años, hermanos, mantengamos la mirada en el cielo, haciendo lo que conviene como hijos de Dios, para que cuando llegue ese momento no digamos, me arrepiento de no haber hecho lo que Dios me dijo que hiciera. Haciendo lo que conviene como hijos de Dios, para que cuando llegue ese día estemos en paz y seamos llevados en paz con el Señor. Para que cuando llegue ese día podamos estar gozosos, porque vendrá lo mejor para nosotros. Donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, ni nada que cause tristeza, sufrimiento, porque de manera definitiva el Señor nos desencadenará de este mundo de maldad, quitará de manera definitiva la presencia del pecado en nosotros. Hermanos, anhelemos este día. Vivamos como conviene, esperando la venida del Señor. Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias por la claridad. Gracias porque este mensaje no es para confusión, no es para terror, sino para nuestra esperanza. Que afiancemos nuestra esperanza. Y que aunque estemos tristes, tengamos la plena convicción que esa tristeza no será perdurable, porque tú consuelas aquí y consolarás por la eternidad, Señor. Porque es una esperanza viva, es una esperanza que es para todos,
porque es tu promesa, Señor, de que tu Hijo vendrá por nosotros, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, porque es nuestro anhelo, Señor, también. Es mi anhelo, seguramente el anhelo de todos nosotros aquí. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que ya partieron creyendo en ti, para estar por siempre contigo, Señor, que es lo mejor. Verte a ti, Señor. Estar con aquel que derramó su sangre para tener esta gran esperanza de salvación. Si hay alguno aquí que aún sigue amarrado a este mundo, que cree que después de la muerte no hay nada, ya usted ha escuchado este mensaje, y le recuerdo, no es sino la palabra del Señor, de Dios, de tu Creador. Y estás siendo llamado a poner tu confianza en Jesús, que Él murió y resucitó por ti. Este es el momento de responder. Esta es la hora de tu salvación. Si hay alguno aquí que desea ser libre de las ataduras del pecado y libre de las consecuencias que producen tormento y tristeza por la eternidad, esta es la hora de decirle sí al Señor y lo recibas en tu corazón, creyendo por la fe que viene de Dios que Él es tu Salvador, y así tendrás firme esta promesa en tu vida, de que la muerte no será el fin para ti, ni lo que sufras en este mundo será por siempre, porque la promesa de Cristo es estar con Él por la eternidad, en completa paz. ¿Habrá alguno? Si usted quiere dar este paso de fe, le invito a levantar su mano. Queremos orar por usted. Queremos ayudarle y alentarle, como la palabra de Dios aquí nos ha dicho. Alentarle por medio de la oración, alentarle por medio de acompañarle, alentarle por medio de las palabras del Señor. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga, caballero. Vamos a orar por ti. Si no es mucho pedirte, me gustaría que pasaras aquí al frente para orar por ti. ¿Hay alguno más que desee en esta mañana tener esa esperanza, una esperanza eterna? El Señor te bendiga. Vamos a orar por ti. Yo quiero invitar al pastor Israel, hermano Israel, por favor, tenga usted la bondad de acompañarnos acá y orar por estos caballeros. ¿Hay alguno más? Vamos, el Señor te está llamando. No rehuses más. Este es el día de tu salvación. No sabemos si este sea también el día de nuestra partida. Qué bueno saber que si partimos, estamos en paz con el Señor. Hermano Israel, por favor, vamos a orar por estos caballeros. Y la iglesia, invito a la iglesia a ponerse en pie. Vamos a orar por ellos. Y damos gracias y dar gracias al Señor por esta verdad, mis hermanos. Que el Señor los bendiga.